hoy a las 19 horas, de manera virtual, por supuesto, y manteniendo la distancia, va a haber una charla súper interesante. Se llama Pandemia y Crisis en la Ciudad, para quién gobierna Larreta, y escuchen quiénes van a estar. Va a estar Leandro Santoro, va a estar Ofelia Fernández y además Itaí Hackman, Y por eso está en línea el diputado nacional del Frente de Todos, también economista. Itaí, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va? Hola, hola Gisela, buenos días, ¿cómo andan? Bien, interesante tanto vos como Ofelia como Santoro, porque son personas que tienen una posición muy marcada y que hoy van a estar dialogando en esta charla. ¿Cómo surge y cuál es el objetivo? Bueno, fundamentalmente poner un poco en discusión lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, en donde la verdad es que hay una ausencia absoluta de una política que acompañe, sobre todo a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, ¿no? Digo, corriendo por un momento el eje de las discusiones en los cuales tanto a nivel de la ciudad como la provincia como a nivel nacional se avanza, que es el plan de vacunación, o las discusiones más puntuales sobre qué restricciones hay que tomar y cuáles no. La realidad es que en la ciudad de Buenos Aires lo que vemos nosotros es que hay una gran desprotección social, con una enorme cantidad de comercios, de pymes y de sectores sociales que están absolutamente sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado, siendo que a nivel nacional, con todas las instituciones que se puedan dar, y siempre estas políticas son insuficientes, pero hay un despliegue de políticas de asistencia económica a empresas, a personas, a familias, y en la ciudad no hay nada, ¿no? Entonces un poco, por lo menos el interés es empezar a discutir ese tema en la ciudad de Buenos Aires, porque parece ser un tema que no forma parte muchas veces de la agenda de discusión, y en donde la ciudad de Buenos Aires realmente podría hacer mucho más de lo que hace para atender a los sectores que más están sufriendo. Incluso ha tomado medidas hasta en el sentido contrario, ¿no? Y por eso queremos un poco poner en discusión realmente cómo está manejando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la pandemia, que es un debate que más parece que es importante en discutir una gestión que además en los medios de comunicación a veces cuesta discutir, que es la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Itaí, ¿y para quién gobierna Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, claramente ellos tienen un proyecto, un modelo de ciudad que se expresa en los grandes debates, ¿no? El más reciente ha sido el de Costa Salguero, aprovechando, por ejemplo, que se vencía la concesión que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenía en ese predio, en lugar de abrir una discusión democrática sobre qué hacer en ese predio, avanzaron con un proyecto de un emprendimiento inmobiliario, de construir torres de lujo para sectores de altos ingresos frente al río, y eso marca para quién gobierna Larreta. Gobierna en parte para los grandes desarrolladores inmobiliarios y para un sector que tiene, muy minoritario, que tiene posibilidades de pagar una ciudad que está pensada realmente para muy pocos. Bueno, por suerte ese proyecto puntual hoy está frenado y estamos dando una batalla. Tanto es así que desde el Frente de Todos tuvimos que hacer una campaña, estamos haciendo una campaña de juntada de firmas para que la legislatura discuta otro proyecto. Fíjate lo mal que funcionan las instituciones en la ciudad de Buenos Aires, que en la legislatura de la ciudad, siendo nosotros la principal oposición, tenemos que desplegar una campaña de juntada de firmas para que por lo menos acepten discutir un proyecto alternativo para Costa Salguero, que nuestra propuesta es hacer un gran parque público. Y bueno, eso es un ejemplo concreto que muestra cuál es la orientación del gobierno de la ciudad. Nosotros queremos discutir esa orientación, queremos realmente construir un proyecto alternativo en la ciudad de Buenos Aires. Tanto Leandro como Ofelia, como yo, también somos parte de una generación política nueva, digamos, o no me refiero a decir, quiero decir una generación política que digamos, viene queriendo tener más protagonismo en la discusión y en la construcción de la ciudad de Buenos Aires, y creemos que es posible construir un proyecto alternativo en la ciudad. Y para eso es esta charla, y para eso también le queremos dar mucha jerarquía a nuestra construcción acá. Itaí, buen día, soy Néstor Espósito. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Cómo te va? Estaba pensando mientras te escuchaba que es real esta crítica que se hace desde los sectores de la oposición en la capital federal al estilo de gobierno. Ese estilo de gobierno se repite en otros distritos del país, por ejemplo en Jujuy, por ejemplo en Mendoza. Sin embargo, y pese a esto que señalan, en esos distritos, cuando van a revalidar en las elecciones,
terminan ganando el modelo de gobierno, el de Rodríguez Larreta aquí, el de Morales en Jujuy, el de Mendoza con cualquiera de sus exponentes, termina imponiéndose. Sí, a ver, el desafío que tenemos justamente es ese, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO ha construido una hegemonía política muy fuerte. Claro. ¿No? Gobiernan van a ser 16 años, ¿no? Con este último mandato de Larreta. 16 años, sí. Y es una hegemonía política que combina distintas cosas. Una dosis que tiene que ver más con la discusión nacional, ¿no? Con cierto antiperonismo o antikirchnerismo, según el caso, que también juega, digamos, ¿no? Esa idea de la Ciudad de Buenos Aires opuesta al resto del país, o con cierto desprecio a lo que ocurre de otro lado de la General Paz, con una combinación también de una mirada donde a nosotros nos ha costado mucho. Creo que hay que tener una mirada autocrítica. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO ha construido una imagen de modernización, ¿no? Como que ellos representan la idea de una ciudad que se moderniza. Sí. Y bueno, ahí hay un déficit nuestro, porque yo no creo que la única forma de modernizar una ciudad sea privilegiar la valorización del metro cuadrado por sobre políticas de acceso a la educación, de la salud o de mejoramiento del transporte público. Ahí perdimos nosotros una batalla, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay también falencias propias. Creo que nosotros todavía no hemos sido capaces de ser oposición, pero no sé si hemos sido capaces de ofrecer una alternativa de gobierno que realmente la ciudadanía, la gente, nos imagina a nosotros gobernando, haciendo una gestión mejor. Y me parece que ahí está el desafío nuestro. Yo no creo que Larreta gane en la ciudad o el PRO gane en la ciudad porque tiene una excelente gestión, sino que creo que muchas veces, ante la ausencia de alternativas y por determinados escenarios políticos también más nacionales, hasta ahora la ciudadanía se viene volcando masivamente hacia ellos. Aunque hay que recordar que el único momento en el cual hubo un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes recordarán, en el año 2015, sí. Después de 8 años de gestión de Mauricio Macri en la ciudad, cuando Macri estaba en pleno ascenso en su carrera presidencial, casi pierde la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que si nosotros somos capaces de construir una opción alternativa, la ciudad es perfectamente disputable. Lo que pasa, perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que en ese balotaje eran entre dos fuerzas políticas que finalmente terminaron transitando juntas. Lustó. Porque, claro, Lustó terminó siendo parte de ese armado político. Si no hubo allí una alternativa entre Rodríguez Larreta o el modelo del PRO y que había encabezado Macri contra un modelo diferente, eran lo mismo. Y bueno, finalmente sí, yo no sé si en el momento ese la ciudadanía los veía como iguales. Sí quiero decir, lo que quiero decir es que en ese momento el PRO, pese a la imagen de una fuerza política imbatible en la ciudad, casi la pierde. Entonces, yo creo que ese escenario no es imposible de repetir en el futuro, obviamente con una propuesta que no sea una copia una propuesta que sea en el fondo lo mismo, sino realmente con un modelo alternativo. Pero me parece que nosotros tenemos que, por supuesto, el análisis de por qué ellos ganaron todos estos años es muy importante, pero también tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer nosotros para que eso deje de ser así, ¿no? O sea, poner un poco la lupa también sobre nosotros mismos y pensar también qué propuesta concreta realmente le ofrecemos a la ciudadanía y a la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que ahí tenemos un desafío grande nosotros, que es realmente cómo construir un proyecto alternativo y cómo construir una propuesta que sea más amplia, ¿no? No es solamente las fuerzas políticas que hoy son el frente de todos, sino un proyecto para la ciudad, ¿no? Claro, y ahí pensaba en esto que vos decías, y estando a días nada más del cierre de lista, ¿no? El 24 de julio, a un par de meses de las elecciones, ¿cuál es ese discurso que han construido en estos 16 años para dar una pelea real, como Frente de Todos, como peronismo, o con el sello que sea, en la Ciudad de Buenos Aires? Porque, más allá de esto que vos señalás, de decir, bueno, hay que construir, bueno, ¿cuál es el discurso que se construyó? Porque el que se usó hasta ahora no sirvió para ganar.
por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Yo te digo mi opinión personal, por supuesto, ¿no? Esto es un debate que hay que desarrollar. Yo creo que lo que nos falta es una propuesta para la ciudad, ¿no? Creo que muchas veces descansamos en la discusión nacional, ¿no? En presentarnos a nosotros como la representación de un proyecto nacional, que en parte lo somos, por supuesto, en este momento el Frente de Todos, pero creo que eso no alcanza. Me parece que ahí está el punto, no alcanza con ser la representación de un proyecto nacional. Tenemos que ser vistos por la ciudadanía como una fuerza que también piensa la ciudad, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto de ciudad si Itaí tuviera que armar esa ciudad, ¿no? ¿A dónde pondría las prioridades? Yo creo que nosotros tenemos que lograr mostrar que una ciudad que se desarrolla y que se moderniza es una ciudad que al mismo tiempo puede garantizar derechos básicos fundamentales, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el transporte. Es decir, tenemos que romper esa dicotomía en la cual, por un lado, se nos presenta una ciudad que crece y se moderniza fundamentalmente a partir de la valorización inmobiliaria, y por otro lado, una ciudad carente, con hospitales en la zona sur que se caen a pedazos, con chicos y chicas que se quedan sin vacantes todos los años en la escuela pública. Tenemos que romper esa dicotomía. O sea, ¿le darías más énfasis a la escuela pública, por ejemplo, más énfasis de la que le da el PRO? A la inversión en educación en general, que la inversión en educación en la Ciudad de Buenos Aires, desde que ganó Macri en el 2007 hasta este momento, bajó sistemáticamente en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurrió con la salud. Y el tema del transporte, que a mí siempre me cuesta creer que con la inversión que se hizo en Metrobús, que no la discuto y que por supuesto tiene rasgos muy positivos, parecería ser que el PRO ganó una discusión sobre cómo modernizar el transporte, siendo que la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo una ciudad en la cual el principal medio de comunicación que tiene cualquier ciudad moderna del mundo, que es el subte, está prácticamente estancado desde hace 15 años, ¿no? Entonces ahí también hay que dar una discusión que por supuesto implica inversiones de mucho dinero. Y por último, el tema también del espacio público. Yo creo que el debate de Costa Salguero que traje antes es muy importante. El tema del río, el tema de si pensamos que realmente la ciudad puede ser una ciudad que tenga como centro tratar de construir un buen vivir, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, y no una ciudad que su única vía de desarrollo es cada vez más cemento, cada vez más hacinamiento, y cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, ¿no? Me parece que ahí son los debates fundamentales que los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y que nos gusta vivir en la Ciudad de Buenos Aires y que queremos en la Ciudad de Buenos Aires, queremos dar, que es, se puede vivir mejor en esta ciudad. Habla Itaí Hackman, diputado nacional del Frente de Todos. Hoy está en la charla debate, va a participar de pandemias y la crisis en la ciudad con Leandro Santoro y con Ofelia Fernández. Van a estar debatiendo para quién gobierna Larreta a las 19 horas de forma virtual. ¿Vos sabés el link o cómo se puede entrar? Mira, está ¿está en tus redes? Sí, si entran a las redes mías, a las de Ofelia, a las de Leandro. Bien.